Es evidente la razón de ser de esta proposición no de ley, no en vano. Hay tres proposiciones hoy que debatiremos para visibilizar, por un lado, la situación de discriminación que las mujeres venimos viviendo desde la existencia prácticamente. No sé si en algún momento hubo en estas tierras matriarcado, pero desde luego aquí no lo hemos conocido nadie. Más bien lo que hemos conocido es la discriminación que venimos sufriendo en todos los ámbitos desde que nacemos por el hecho de ser mujeres. No solo discriminaciones, sino algo mucho más grave, porque también venimos sufriendo los distintos tipos de violencias contra nosotros por el mero hecho de ser mujeres. Ya sé que hoy no es 25 de noviembre, no estamos cerca del 25 de noviembre, pero nunca es inapropiado visibilizar la enorme lacra social que vive nuestra sociedad, donde las mujeres siguen muriendo a manos de los hombres por el hecho de ser mujeres. Ya recientemente conocimos, anteayer, el último fallecimiento y, por tanto, creo que es oportuno visibilizarlo. Visibilizarlo porque estamos en el día más cercano en el que vamos a celebrar pleno con respecto al 8 de marzo. Yo tampoco me cansaré de reivindicar el 8 de marzo por lo que supuso y por qué es el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Antes era el Día de la Mujer Trabajadora, día que a mí me gusta mucho más porque también es evidente que la mujer trabajadora, por el hecho de ser mujer y de clase obrera, sufre una doble discriminación. No diremos que la mujer no trabajadora, no de clase trabajadora, no sufre discriminación, pero desde luego la mujer obrera la sufre doblemente. Porque, como decía, el 8 de marzo conmemora una lucha histórica en Chicago de unas mujeres que se encerraron en una fábrica y fueron quemadas vivas mientras reivindicaban sus derechos laborales. Por eso, aún hay que dar mayor importancia hoy a la igualdad salarial, a la lucha por la evitación de la discriminación en el ámbito laboral. Y en ese sentido planteamos una proposición no de ley, que no sé quién me decía antes, la señora Orradre, cada día son más largas. Sí, pues es que es evidente que son más largas y quedan muchas cosas por decir, a pesar de que sean largas. Son muchos los libros que quedan por publicar para reivindicar esta discriminación y, por tanto, no pretendemos publicar un libro, pero sí que contemplar varias de las medidas. Y en este contexto, además, en esta comunidad en la que las mujeres venimos sufriendo una triple, vamos a decirle triple discriminación, y es que no podemos acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto libre y dentro de la seguridad social, porque se anteponen los derechos ideológicos de una parte de la sociedad, de una parte que opta a unos puestos de trabajo que, por su ideología, parece ser que hay una serie de funciones que no pueden realizar. Y dice la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a cuestionar la objeción de conciencia? Evidentemente, la objeción de conciencia es una cuestión que debe plantearse para aquellas prestaciones obligatorias. ¿A que a ninguno de ustedes se le pasaría por la cabeza que yo decida presentarme a militar y después de sacar la plaza de militar diga, ahora yo objeto al uso de las armas? Porque yo solo soy militar, pero no me gusta usar las armas, porque yo voy a ser de un ejército pacifista. Pues evidentemente la objeción de conciencia tiene que ir vinculada a algo que me obligan a hacer, no a algo que yo opto. Y si yo opto a ser militar, desde luego entre las funciones está el uso de las armas. Pero lo mismo ocurriría, por ejemplo, con que un cirujano se hiciera testigo de Jehová y va contra su conciencia el hacer hematólogo, venga, que se haga hematólogo, como la señora Rabasa, y entonces objete a la transfusión de sangre. Pues evidentemente él estará en su derecho de no transfundir, pero no podrá desempeñar un puesto de trabajo que conlleva entre sus obligaciones el garantizar el derecho de los ciudadanos, de los pacientes, a obtener esa transfusión de sangre. No se puede plantear la objeción de conciencia como prioritaria frente al derecho del paciente a tener la sanidad que tenga. Por eso es fundamental para nosotros el reivindicar y el garantizar el derecho legal que nos asiste a las mujeres a decidir el aborto en nuestra comunidad y dentro de la seguridad
social, con todos los medios sanitarios que se tienen en el ámbito hospitalario público y que no se tienen en otra serie de clínicas donde se vienen derivando en los últimos tiempos. Por eso, y me estoy centrando mucho en ese tema, porque entiendo que va a ser uno de los temas que puede generar conflicto. Y en ese sentido, ahí nos vamos a mantener. Entendemos, lo decía esta mañana también con la vivienda, que en casi cualquier ejercicio de un derecho hay una colisión con el derecho de otro. Esto de que la libertad acaba cuando empieza la de los demás, pues es una realidad cotidiana. Y siempre que hablamos de derechos hay que hacer un enjuiciamiento, un equilibrio entre los distintos derechos y siempre hay que priorizar unos sobre otros. Y evidentemente el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es un derecho que nos corresponde exclusivamente a las mujeres y no a aquellos profesionales que con los recursos públicos deciden objetar en conciencia en muchas ocasiones o en algunas ocasiones realizando ese tipo de intervenciones mientras se niegan a hacerlo en la sanidad pública, haciéndolo en la sanidad privada. Por eso es necesario garantizar que tenemos el número de profesionales suficientes en nuestra sanidad para atender las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Y eso implica generar un listado de profesionales que puedan hacer esas interrupciones en nuestra sanidad, contratando a quien proceda para garantizar el derecho de las mujeres a abortar cuando así lo consideren. Por otra parte, y ya para terminar, porque entiendo que en la conclusión volveremos a incidir en alguna de las cuestiones, es fundamental para nosotros, les decía, priorizar en este día 8 de marzo o cercano a este día 8 de marzo la discriminación laboral que las mujeres venimos sufriendo. Y la discriminación laboral obedece fundamentalmente a esto de la invisibilización de los trabajos de cuidados que las mujeres venimos sufriendo y que nos perjudica nítidamente en el trabajo por cuenta ajena. Por eso justifican algunos que nuestros salarios son inferiores y la brecha salarial se va agudizando. Pero más en este contexto de crisis pandémica y de crisis económica y social derivada de la pandemia, también vemos como la brecha salarial se ha agravado, se ha aumentado en un 30% con respecto a la que existía con anterioridad. Lejos de ir recuperando la distancia con los hombres, vemos cada vez que se van alejando. Por eso les pido el voto a favor de esta proposición no de ley, que en este año tiene más importancia que nunca. Bueno, señora Rabasa, igual es que hago las proposiciones no de ley tan largas para intentar evitarle que sus enmiendas superen a mis proposiciones no de ley. Pero en cualquier caso me alegro de que se dedique usted a leerse mis proposiciones no de ley, sobre todo cuando son feministas. Porque, mire, señora Rabasa, hay alguna afirmación que me preocupa un poco. Eso de que usted defiende la igualdad con la natalidad, mezclando churras con merinas, porque las mujeres somos mucho más que un útero andante, también se lo digo así de claro. Porque desde luego entiendo que a Ciudadanos le guste la mujer independiente, culta, educada y fuerte. A mí me gustan las personas, las mujeres, con independencia de su cultura. Y tantas preguntas que usted me formula, le voy a preguntar yo por qué cree usted que en muchas ocasiones las mujeres no acceden en igualdad de condiciones a la educación en nuestro país, pero sobre todo en el mundo. ¿No pregunta usted? Pues mire, claro que me he preguntado todas esas preguntas. Claro que nos hacemos, todas las feministas llevamos prácticamente desde que empezó nuestra militancia haciéndonos todas esas preguntas. Y desde luego la crisis de los cuidados es algo que deriva nítidamente del modelo económico en el que vivimos. Nosotros tenemos respuestas, nos lo hemos preguntado y nos hemos respondido. Sé que usted quizá no coincidía, pero esto es el análisis que nosotros hacemos. Porque para nosotros la igualdad es un término que congela el feminismo. Como dice Silvia Federici, decir solo que luchamos por la igualdad es decir que podemos aguantar otra serie de explotaciones que se producen en nuestra sociedad. Nosotras defendemos un feminismo subversivo, anticapitalista, anticolonialista. Por eso hablamos también de las vacunas, porque también es feminismo defender que las mujeres tengan acceso a las vacunas en igualdad de condiciones, las de aquí y las de África, las de aquí, las de América Latina, porque claro que si el derecho
al feminismo, y en Cuba también, por eso tienen, también en Cuba tienen acceso. Miren, no voy a contestarle ya más con Cuba porque de verdad que están ustedes obsesionados. También le diré, el feminismo es internacionalista, también es antirracista, es ecologista y es anti-LGTBI-fóbico, también lo es. Por eso creemos que el 8 de marzo hay que seguir reivindicando el feminismo, no solo la igualdad. Y por eso llevamos esta proposición no de ley, que a usted le parece muy ambiciosa y que no entiende una relación con otras. Pues igual no lo entiende porque su feminismo y el mío, desde luego, difieren. Porque para nosotros el feminismo no se puede quedar en lo que ustedes dicen del impulso a la natalidad, del respeto, del impulso a las familias. Mire, la discriminación que sufre la mujer es endémica y el feminismo es una cuestión transversal, y por eso en una proposición no de ley que plantea mi fuerza política, que plantea Izquierda Unida para el día 8 de marzo, tenemos que hablar de múltiples cuestiones, porque el feminismo lo abarca todo. Me alegro de los apartados que ustedes van a votar a favor y le agradezco además el tono y la intervención que ha tenido hoy, señora Bastida, porque entiendo que a pesar de las diferencias que nos separan, también veo que hay fondo en el que podemos coincidir. Y solo le voy a hacer una sugerencia. El impulso al plan de municipios, a la red de municipios por la igualdad, es algo en lo que cuando lo discutamos en la distancia corta seguro que coincidimos. No pretendemos interferir en absoluto en la autonomía municipal, en la autonomía local, todo lo contrario. Sabemos que la mayoría de los municipios también están preocupados por el feminismo y sé, porque además sé que usted lo ha hecho en otros ámbitos, y sé que la mejor manera de defender el municipalismo es con redes donde colaboren los municipios entre sí. No planteamos que nosotros hagamos una red y obliguemos a los municipios a asociarse. Lo que planteamos es que impulsemos una red que evidentemente con la autonomía propia que tienen que tener los municipios a la hora de sumarse o no y a la hora de definir el modelo de red, pues seguramente que, como le digo a usted y yo, coincidiríamos. Muchas gracias.